Uh. Ay, aquí estamos, sí. Creo que estamos a oscuras. Henry, por favor, necesito mucha luz. Sí, maestra. Ay, está muy rico. Necesito mucha luz para... Espérame, el mío, no me lo lleves. Pues esos son los profiteroles que nos trajo la mamá de Harold a través del papá, que son su especialidad y parte de los servicios de banquetes que ellos suelen hacer. Así que muchas gracias, un besote. Está muy bien la interrupción. Pero no me imaginaba que los hacían ellos mismos. Ella los hace, sí. ¡Wow! Y entonces, pues lo que estamos aquí, yo quería hoy charlar sobre la cuestión de pues lo que se fuera ocurriendo. O sea, hay muchas cosas que hablar de ballet, hay muchas cosas que pueden sonar inapropiadas, pero a mí lo que me gusta mucho es como las charlas informales que surgen cuando estamos, que nos encontramos. Que nos encontramos. Y que vamos saliendo hilo. Yo siempre quería reunirme para hablar un poquito como de cosas muy particulares. Pero pero luego, porque a mí me encanta la historia de la danza. Y he estado, pues, cada vez investigando más de la historia de la danza en México y más o menos entiendo cómo llegó la danza a México. Pues hay toda una serie de sucesos, ¿no? Que si la revolución, bueno, toda una época de porfiriato que tuvimos nosotros, con Porfirio Díaz. Durante ese tiempo, pues había como cierta apelación hacia las artes europeas, mucho. Pero después, Ana Pavlova vino, después del porfiriato, ya con la revolución, se presentó en la Plaza de Toros México para la gente. Wow. Y fue una serie de sucesos que empezaron hay mucha tela que cortar ahí, pero esos sucesos empezaron a acercar a la danza a las personas. Y empezaron a surgir las escuelas de ballet, ya como más formales. Y luego se fundó en 1932, por ahí, por iniciativa de Carlos, el pintor guatemalteco. ¿Cómo se llama? Carlos... Alguien que me ayude. Con una persona Orozco. Había unas personas que... Por ahí lo tengo en mis otras cápsulas de este canal, que hablo de eso. Pero bueno, se fundó la Escuela Nacional de Danza. Y eso empezó a generar profesionales. ¿La Escuela Nacional de Danza empezó primero que la Escuela Nacional de Ballet? Sí. Ok. Por ahí se nos equivocamos. Fue fundada antes. Y bueno, de ahí empieza a suceder la danza en México como también un aliado político. O sea, había mucha danza Sí, ajá, como que sí. Yo sí he visto que está muy vinculado a la política. Me llamaba la atención los mexicanos que fueron a estudiar a Cuba como en los años 75, 74, 73, que creo que estaba, el grupo era de Cuauhtémoc, de Tigui, una muchacha llamada Blanquita, Natacha Laguna, es decir, mucha gente que ahora ya forman parte, creo que hasta de la dirección y que estuvieron muchos años ahí en la Compañía Nacional de Danza. Y también fue por algo del gobierno. Es que el gobierno estuvo impulsando muchas cosas. Y era algo del PRI, no me acuerdo qué presidente era, pero sé que fue antes de López Portillo. Antes de López Portillo, ¿Echeverría? Echeverría. Sí, por Echeverría. Y pues me llama la atención de eso que tú dices ahora de que la danza, también, que la danza surgió aquí en México. Bueno, los políticos tienen que ayudar, definitivamente, y en Cuba pues también. Lo que pasa es que hay una gran cosa entre la filosofía que tenía que ver con el rescate de la identidad mexicana. O sea, fortalecerla, también el triunfo de la revolución, o sea, como institucionalmente lo que perseguía la ideología política era que democratizar las artes y que todo el acceso y llevar las artes a los pueblos indígenas, las jornadas culturales en la sierra, todo ese tipo de cosas que estaban usando el arte como una herramienta para llegar a la gente, y lo cual se me hace bien. Sí, estaba perfecto, y eso no se me hace mal. Y esto deriva en vínculos entre artistas y personas en la política, personas en puestos importantes, o artistas que luego pasaban a puestos importantes en la política, porque luego pasaba que muchos escritores, poetas, empezaban a tener puestos en el Senado o en ciertos sectores pues muy altos en las esferas políticas, y el arte era una preocupación, o sea, era algo que les importaba mucho.
genuinamente porque ellos eran artistas en cierto modo. Pues yo creo que desde casi del surgimiento de lo que yo más conozco, ¿no? Porque también sé que en la música y en la plástica y todo, finalmente antes eran los mecenas. Sí. Y eso pues ha pasado ahora, digo, en quizás sociedades democráticas y todo, pero la política, porque finalmente el arte sigue siendo difícil de que se pueda sustentar por sí solo. Entonces siempre va a necesitar de un mecenas, que ahora lo llamamos políticos o presidente o no sé qué, y antes eran reyes o zares o no sé cuál. Y ahora son políticos, digo, porque pues con Cuba pues igual, siempre se ha usado el arte como un arma política, como una, no decir un arma, como una bandera política. Y en ese sentido, no, totalmente de acuerdo, porque así lo demuestra la historia hasta ahorita. Pero ya a mí me queda claro que esta historia de México, cómo fue sucediendo, primero en la parte privada, como de las escuelas y esto cómo evolucionó, y luego cómo llegan después figuras de fuera a impulsar la danza como la danza contemporánea, y cómo las corrientes que estaban pasando en el mundo durante el siglo XX empapan la forma de hacer el arte en México, e impulsan, ¿no?, muchos mecanismos de arte contemporáneo en la danza, ¿no?, que si el Graham o el Limón, o técnicas que estaban en otras partes de sí, el gobierno apoyó muchísimo porque les hizo una cosa enorme, una construcción, yo me acuerdo, estructura de escuela y de salones y de todo así, de Guillermina Bravo. Guillermina, que también pues evolucionó como el Ballet Nacional, porque primero, bueno, cabe la palabra, ahora me toca a mí contar esa parte, que en México primero surge la Escuela Nacional de Danza, que venía de una escuela de plástica, por cierto. Okay. Carlos Mérida es el pintor. El que tú dices que fue el que apoyó. Que es papá de Ana Mérida. Que fue una figura importante en la danza mexicana. En la danza también. Pero surge esta escuela nacional de danza con artistas plásticos que empiezan a involucrar bailarines y maestros mexicanos y extranjeros para hacer programas de estudios y traer gente. Y ahí se empiezan a formar bailarinas jóvenes, como fuera el caso de Ana Mérida, Guillermina Bravo, Josefina Lavalle, un montón de personas que eran niñitas. Y luego en el caso de Guillermina hubo ahí como diferencias porque porque quien empieza a dirigir después esa escuela son las hermanas Campobello. O sea, esa es la historia de las famosas Campobello, que hubo una desaparecida o algo así, ¿no? Como que estuvo enclaustrada. Nelly Campobello, al parecer, ojalá que luego invitimos un día a Rosario para que nos platique de viva voz, porque a ella le tocó vivir esa historia. Vivirlo, ¿sí? Y hasta donde yo sé, sin mentir, es que pues Nelly era la que llegó a la dirección y su hermana Gloria era como pues la maestra y la estrella, porque después la escuela tuvo acceso a apoyos y tener el ballet de Bellas Artes. Entonces la escuela, el ballet de Bellas Artes, Gloria era la que ponía las coreografías, la que logró despuntar muchísimo, que tenía esta alianza muy especial en el sentido sentimental también con José Clemente Orozco, si mal no me equivoco. Pero estaba creciendo todo esto, pero en el sentido de que había personas que tal vez no veían clara su oportunidad o estaban un poco inconformes, dentro de las escuelas se salen. Y era Guillermina Bravo y otras personas que estaban con ella. No quiero revolver nombres porque son muchas, pero era un grupo de chicas que se salen, empiezan a tomar clases por ahí en otro estudio, más sencillo, por así decirlo, con la maestra estrella, no sé qué. Y luego aparece Walding. Y empieza esta alianza con Walding, que es de Estados Unidos, que traía como un montón de información, había estado por todas partes del mundo trabajando con Micho Ito, traía algo del Graham, sí, pero traía más una cuestión como más de la intuición creativa e interpretativa, del poder del ser humano a la hora de bailar. Pero también llega Ana Sokolow por otro lado con la técnica, o sea, con la perfección de la técnica. Entonces luego se empiezan a crear ya muy pronto corrientes. ¡Ay, qué padre! ¿Sí? Y ya empieza no se suelta, y entonces después Guillermina evoluciona, conoce a más gente, conoce a otros políticos, Carlos Chávez, que luego se vuelve director de Limba. Bueno, se funda el Limba. Empieza a surgir todas estas instituciones. Ella logra consolidar Ballet Nacional, que era la compañía pues, más importante. Luego después fundan la escuela, la Academia Mexicana de la Danza, donde pues hace un equipo con varias de estas mujeres muy líderes, muy fuertes, y ya después se separa y Guillermina hace después el colegio
bueno, el colegio que apoyó, del cual hablas, que se hizo en Querétaro, el Sí, Colegio Nacional de Danza, el Cimbral. sí, yo me acuerdo. Es que al ballet de Camagüey iba un coreógrafo que creo que estuvo muy cerca de Guillermina. Hay algo de apellido Castro. Castro, ¿Federico? Federico Castro. Castro. Okay, sí, Federico Castro. Wow. Sí, súper amable, un señor muy... Al ballet de Camagüey. Bueno, ahorita cabe decir que la maestra Mari Carmen, cuéntanos, ¿cómo surgió usted? ¿De dónde viene, maestro? Porque eso, no hemos puesto eso sobre la Pues mesa. mira, yo vengo de una ciudad que no soy de La Habana, que todo el mundo de Cuba nació en La Habana. Yo nací en Camagüey, es la única ciudad del país, a pesar de ser un país pequeño, que se fundó, fue una villa española que se fundó, la única que no tiene cercanía al mar. Es decir, casi todas las villas que fundaban los españoles estaban en puertos. Okay. Y mi ciudad queda muy lejos del mar. Es decir, nosotros estamos muy al centro de la isla. Es una isla, es una provincia, la parte más amplia de lo que es la más ancha de lo que es la isla. Algo tenía que tener como estratégico, ¿no? Nunca se ha sabido, nunca se ha investigado mucho por qué hay, bueno, hay unas zonas muy llanas que se produjo mucho ganado y mucha siembra de cañas, eso sí, pero yo pienso que eso fue un poquito después. Digo, ¿por qué la fundaron ahí? Yo me imagino que por las tierras, ¿no? El cultivo. Por el cultivo. Realmente, pues, yo pienso que es eso, pero se desarrolló mucho la cultura en esa ciudad. Okay. Y llama la atención que donde único hay compañía de ballet es en Camagüey y es en La Habana. No, yo me iba a preguntar si había otras ciudades que tuvieran compañías de ballet, porque decía, son las en Santiago de Cuba hace como 20 y tantos años se fundó una compañía de ballet, y creo que en Holguín, otra ciudad que queda también al oriente, ¿de dónde también donde Zoila. ¿De dónde Zoila. Bueno, ahí también se fundó, creo que, yo me imagino que hayan sido compañías pequeñas, que el gobierno a nivel provincial sí haya apoyado y ayudado. Y yo me imagino que también tuvieron buenos bailarines, porque todos salíamos de 2 escuelas nada más. Las escuelas de nivel medio nada más que había en La Habana y en Camagüey. Entonces de ahí nací yo. Mi mamá era una mujer divorciada, tenía 2 hijas, una de 7 años cuando se separó de mi papá, mi hermana tenía casi 10 años. Entonces mi mamá sabía que los fines de semana nos tenía que tener actividades, porque yo era hiperactiva, yo era un desastre, sí, para mi mamá. Y ella me tenía que tener a mí siempre en actividades. Entonces, un día de parques, así como para que me cansara mucho, y otro día había de teatro. Entonces yo conocí la Sinfónica, el Ballet de Camagüey, el Teatro Guiñol. Mi mamá nos tenía siempre en ese tipo de actividades, y fue ahí donde descubrí el ballet. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y el primer ballet que yo me gustó y me encantó ver fue La Fille du Mal Gardé, y lo bailaba una bailarina del ballet de Cuba, pero creo que ella era puertorriqueña, okay. Silvia Marichal. Y su esposo Joaquín Vanegas era el que dirigía en ese tiempo la compañía, cuando yo estaba bien chiquita. Entonces yo descubrí el ballet por ahí. Y siempre dije, yo quiero ser bailarina, sí quiero ser bailarina, pero una vez también dije que quería ser clavadista y que me gustaba la natación, y cuando vi el agua casi me eché 3 kilómetros para atrás, así que no. Así que mi mamá decía, bailarina, quién sabe si le guste. Y de muy chiquita en la escuela, como mi mamá nos tenía que tener en actividades, yo empecé a hacer gimnasia. Porque en el ballet se entra tardecito, como 9 o 10 años al ballet, no entras tan temprano, de 3 y 4 años. Como que dicen que en Rusia de los 3, 4 años ya están escogiendo. Pues yo pienso que ahorita,
como hay tantas escuelas privadas y todos los niños sí empiezan chicos y sí les puedes dar todo tipo de actividad física, pero vale como tal 9 o 10 años. Tienes que tener un poquito desarrollado más el intelecto para poder bailar, para poder entender el ballet. Entonces, pues de ahí salí yo me fui a la escuela de ballet a hacer el examen porque habían exámenes de admisión y entré. Y tengo una anécdota muy bonita ahí, porque yo fui con mi hermana. ¿Las dos iban por ballet? Las dos íbamos por ballet. Mi mamá dijo, ya, pues aquí en la escuela de ballet, tenía muy buena reputación las escuelas de arte en Cuba. Porque eran escuelas que entrabas desde las 7 de la mañana y salías a las 7 de la noche, Wow. porque ahí tomabas tus clases de escolaridad, todo te lo pasabas el día entero ahí. Y era cuando Cuba reía. ¿Por qué? Reía porque había de todo. Ok. Ya estaba. Todo el proceso. ¿Era después de la revolución? Sí, eso fue después de la revolución. Yo nací en el 61 y la revolución triunfó en el 59. Ok. Sí, total, que yo entré a la escuela en el 68, 69, por ahí. Bien. Y los 70 creo ya. Y fuimos mi hermana y yo. Y me hicieron el examen de ballet y todo. Primero se lo hicieron a mi hermana, pues sí, está aprobada, no sé qué. Y luego entré yo. Y cuando entré yo, que hice mi empeine, ya tú sabes, se armó el revuelo total. Y llamen a fulana, y llamen a Vicentina, que era mi directora. Vengan a ver esto. Y sube la pierna, ¡boom! Y sube la atrás, ¡pum! Y haz su play, haz cambre, ya. Pues ya, desastre, ¿verdad? Bueno, muchas condiciones para la danza. Y ya salieron los maestros para decirle a mi mamá que estábamos aprobadas, que nos iba a llegar un telegrama, que las dos... Telegrama. Bueno, que no saben qué es un telegrama. Un telegrama se mandaba por correo. Ibas al correo y mandabas el telegrama. Que era lo más rápido. Lo más rápido que había. Entonces, y dentro de la ciudad, pues, Un día. imagínate, un día. Y me dio risa porque mi hermana tenía 9 o 10 años, algo así. Y ella le dijo muy segura a mi mamá, a esta escuela no me vas a meter, yo no voy a ser la segundona nunca de ella. Y yo lo pienso ahorita. Pues es muy inteligente. Y yo digo, ¿cómo mi hermana con esa edad sabía? Digo, yo ni hubiera pensado en eso, pero ella dijo, se le forjó su carácter desde muy temprano. ¿Cómo hay gente que se define tan temprano en la vida? Yo ahora igual digo, ¿cómo a esta niña le gusta el ballet tan chiquita? Y digo, y a mí me gustaba, pero así como que lo amara y todo eso todavía no. ¿Sí me entiendes? Y mi hermana, ¿cómo sabía que ella quería ser el 1 en todo? ¿Y ella, no quería ser el 2 en nada. ¿Y la hermana entró a ballet en otro lado? O no, mi hermana dijo, bye, de aquí vale. no soy. Y así le dijo a mi mamá, a mí no me vas a entrar a esta escuela, ¿ok? Y siempre nos reímos mucho de esa historia. Y qué bueno que no entró, digo, pero bueno, porque ha sido muy exitosa en todo lo demás que ha emprendido, pero te digo, como tan chiquita, ya sabía que no, ya a mí no me vas a entrar a esta escuela, yo no voy a ser la segundona de ella nunca. Oye, maestra, y de ahí hizo la carrera y luego se convirtió en bailarina de ahí, de Camagüey. Exacto. Lo que pasa es que ya en Cuba se ha profesionalizado mucho lo que es el arte y específicamente el ballet, la danza contemporánea. Todo eso se ha ido profesionalizando y cuando tú tomas los primeros 5 años de como un nivel básico, que le llaman nivel vocacional, que terminas la secundaria. Empiezas como en 5º, 6º grado, terminas tu secundaria y ahí te dicen si tienes posibilidades. Ya. Haces un pase de nivel, así se llama. Y ese pase de nivel te dice si vas a poder ser bailarín o no vas a poder ser bailarín profesional. Porque realmente ha habido muchas etapas también en los procesos de enseñanza en Cuba. Como por ejemplo cuando yo entré había carrera profesoral. Pero cuando ya yo entré a estudiar, cuando yo empecé a hacer mis exámenes para entrar, había carrera profesoral. Cuando ya yo entré a la escuela, desapareció la carrera profesoral. Profesoral. Docencia, sí, como docente. Como docente. Esa desapareció. Entonces tenías que estudiar, ser bailarín y luego dedicarte a enseñar, creo yo, que era la idea.
Pero como en los primeros años de la revolución sí hizo falta más maestros, entonces como que se instituyó esa carrera profesoral que era maestros emergentes, Okay. ¿no? Que estudiaban, Que no necesariamente- no eran bailarines o estudiantes que pudieran llegar a bailar profesionalmente, pero podían enseñar, y enseñaron muy bien, porque fueron la gente que me enseñó a mí. Ya. Entonces, y lo bueno en Cuba es que se estableció un buen método para todo. Es decir, creo que los fundadores de la escuela de ballet tenían muy claro cómo había que hacerle. Es decir, no fueron en tinieblas ni descubriendo, ya todo estaba descubierto. ¿Ok? Entonces, realmente ellos se encaminaron bien porque rápidamente le dieron la dirección, Fernando, Alicia y Alberto le dieron la dirección a Ramona de Sá, que era Sí. muy joven. ¿Qué edad tendría cuando La ella- maestra Cherry. ¿Qué edad tendría ella cuando asumió Pues yo eso? pienso que tendría 20 y tantos años, cuando ella empezó como directora de la escuela. Date cuenta que también me pasó otra cosa. Cuando yo entré a estudiar ballet, había que estar interno, dormir en la noche, ahí en la escuela. Yo vivía a 6 o 7 cuadras de la escuela, yo no vivía muy lejos. Y yo lloraba todas las noches de mi vida. ¿Por qué? Tenía 8 años. ¡Wow! Y yo no quería dormir fuera de mi casa. Es decir, yo el día me lo pasaba muy bien, pero cuando llegaba la noche empezaba a llorar y llorar. Y mi mamá a la semana me dijo, bueno, hija, no vas a ser bailarina, pero no te vas a convertir en una psiquiátrica. ¿Ok? Entonces, pues sí, me iba a enfermar de los nervios digo, tan temprano. Y me salí, pero como me gustaba tanto, habían unas escuelas nocturnas. Okay. Entonces mi mamá me llevaba como a las 7:30. Eran escuelas nocturnas que eran para niños que no tenían quizás todas las condiciones, pero que tomaban su clasecita de ballet y yo iba ahí. Y la maestra Ramona de Sá, cuando yo tenía 9 años, llegó a ver iba a inspeccionar todas las escuelas de ballet que se fueron creando en las diferentes provincias. Y ella fue a inspeccionar la escuela de Camagüey y le tocó ir a mi clase de ballet de la vocacional de por la noche. ¿Ok? Vamos a ver qué está pasando aquí. Y cuando me vio, pues ya sabes, ¿cómo es posible que estés estés desperdiciándose aquí? Que no estés en tu escuela profesional en la mañana? Y yo le dije, pues que yo me daba mucho tristeza quedarme a dormir en la escuela. Con tan buena solución que entré a la escuela, pero me iba a dormir a mi casa. ¡Wow! ¿Ok? Entonces yo creo que ella se dieron cuenta también de que pues si vivías tan cerca, ¿qué necesidad tenías de ir a dormir? Entonces yo siento que también era un gasto enorme para el Estado. Exacto. Tener una persona viviendo ahí. Entonces pues llegaba a las 7 de la mañana y Con me iba a las 7 privilegios. de la noche, me iba a dormir a mi casa y fui feliz. ¿No le causaba como rencilla con las otras estudiantes? Sí, Porque siempre causó rencilla todo. En el arte yo creo que es así, Ah, ¿no? sí, Eso sí. es una competencia, pero después me di cuenta, digo, cuando estudié, de vez en cuando me entraba la nostalgia y decía, porque yo había estudiado en una escuela primaria primero, yo tenía mis amiguitos de la primaria, y era un colegio muy bueno, que estaba en el centro del pueblo, se llamaba José Luis Tasende, se llama, no sé si sigue existiendo, y yo veía que mis otros compañeros pues empezaron a estudiar, ya yo estaba en el ballet de Camagüey, ¿no? Porque yo me gradué de 18 años. Y ellos todavía estaban estudiando, porque yo me gradué de 18, ellos se graduaron de 23, 24 años, porque todos estudiaron carrera, que fueron ingenieros, que fueron médicos, que abogados. Y yo decía, ay, si yo hubiera estudiado algo así. Siempre me gustó estudiar, siempre me gustó. El estudio como tal me gustó. Entonces, pues en el ballet, pues a los 18 años yo estaba trabajando y yo creo que ellos pensarían lo mismo hacia mí. Ay, pues ya trabaja, ya gana dinero, ya es independiente y nosotros todavía viviendo de nuestros papás.
Pero así entré yo a la escuela de ballet, me estudié 8 años y el ballet de Camagüey también hacía como una mini audición a ver quiénes iban a la función. La compañía siempre estuvo muy vinculada a las escuelas, es decir, esa cantera, que es lo que te garantiza la sustitución de bailarines, que se mantenga el buen nivel, eso ellos siempre lo mantuvieron muy bien. Es decir, siempre estaban pendientes. Fernando le encantaba la escuela. Fernando Alonso siempre tuvo pasión por la escuela. Okay. Él todos los meses iba, lo mismo iba a las clases, a las funciones, y por supuesto iba a tu graduación, y ya pues ahí se decidía más o menos quién iba para el ballet. Porque después que pasaste ese pase de nivel, que estudiabas 3 años más, la carrera es de 8 años, había veces que tampoco ibas para el ballet de Camagüey. Ok. ¿No era garantía? No, no era garantía. La compañía tenía la potestad de decir, quiero esta alumna, quiero esta muchacha, quiero esto, no quiero esta, no quiero esta. Y ahí entonces pues se quedaban como maestras, iban a bailar a otras instituciones porque había un ballet folclórico en Camagüey, o se iban a la compañía. En mi grupo casi todas se fueron de maestras porque todavía no estaba el ballet de Santiago de Cuba o el de Holguín. Entonces era el ballet de Camagüey o era el ballet nacional de Cuba, no había más. Realmente estaba reducido la cuestión. Oye, maestra, y entonces cuando se está desarrollando profesionalmente ya forma parte de esta actividad cultural que es pues de cierta élite, ¿no? De ser bailarina en Cuba tiene como su beneficio. Pues sí, es una profesión muy, muy reconocida, muy admirada. Primero porque pues haces ejercicios, entonces definitivamente la gente en la calle te identifica. Sí. Te identifica. Eres bailarina. Eres bailarina, ¿no? Sí, ok, bueno, eres bailarina. Entonces, eso es lo primero. Ya de por ahí, pues ya eres bailarina, tienes el cuerpecito y caminas de una forma, todo. Y el artista sí tiene un gran valor en Cuba. Sí tiene un gran valor, tenemos buenos salarios, el ballet de Camagüey es una institución de edificación muy bonita, muy agradable, muy amplia, que Fernando Alonso haya llegado al ballet de Camagüey a trabajar como director, eso nos dio un plus, okay. Porque realmente elevó el nivel en todos los sentidos. Ahorita vamos a hablar de Fernando Alonso. Sí, él es un personaje, ese es un personaje que hay que tocar. A lo que yo quería llegar es en qué momento, para usted, en su experiencia, pasa esto de mirar hacia afuera, afuera de Cuba, a otros países, no sé si estuvo en otros países, sí, antes venía a México, sí. Ese proceso entre estar ahí como realmente pues bien en un lugar donde se siente a gusto, donde trabaja, donde tiene ingresos, donde es reconocida, y de repente todo está como otro mundo. Otro mundo, sí. Te voy a decir algo, no todo es color de rosas, ni... Yo fui 100% feliz en la compañía. ¿Por qué? Porque al final fueron 15, 16 años que estás en una compañía son muchos años. Son muchos años. Sí. Entonces llegas así como que te hartas de la misma gente, de la misma plática, de las mismas... Y no todo... era color de rosas, había muchos intríngulis en toda la historia de una vida. Entonces, después cuando decía, ay, pues quiero ser ingeniero, ya sabía después que los ingenieros tenían las mismas broncas que tuve yo y que los médicos tenían las mismas dificultades. Es decir, la vida es así. Pero sí me hubiese gustado que fuera más amplio el diapasón de decir, o estaba en el ballet de Camagüey, y una vez fui 3 días al Ballet Nacional de Cuba a tomar clases que me pusieron en el peor grupito que había, que estaba por allá enrebujado por no sé qué cuánto, y al segundo día me fueron subiendo, y al tercer día estaba tomando la clase con las estrellas. Okay. Que era un grupo en el que tomaba la clase Alicia. Okay. Entonces, y me corrigió y todo, así muy... Pero inmediatamente le avisaron a Fernando Alonso que María del Carmen estaba tomando clases. Es decir,
En eso sí me dolía de que no tuviéramos tanta libertad. Después, incluso ahora está Prodanza, que es otra opción de bailar ballet, pero en mi época no había nada de eso. Okay. Es decir, en mi época era o el ballet de Cuba o el ballet de Camagüey. Yeah. Entonces sí me hubiese gustado tener más opciones y poderme ir, me cae mal, me cae gordo me voy para el otro lado, como hace la gente libre en cualquier otra sociedad. Y por el ballet me mandan a bailar a Perú. Perú, ok. A Perú, a Trujillo, es una ciudad muy pequeña. Trujillo. Sí, saludos a Trujillo. Ahí viví muy bien, ahí me la pasé muy bien. Quizás no económicamente, pero profesionalmente sí me sentí muy bien. Ahí bailé como 2 años y medio y daba clases, que es algo que yo en la escuela siempre me gustó. Siempre fui monitora y el día del monitor daba la clase y si faltaba un maestro yo daba clases. Siempre me gustó dar clases. Y esa era otra cosa. Estando en el ballet de Camagüey, pues siempre me limitaba un poco para dar clases. Luego quería estudiar. Siempre tuve muchas inquietudes y a Fernando no le gustaba mucho que yo estudiara. Yo empecé estudiando español y literatura porque mi mamá quería una carrera alterna. Y como a mí siempre me gustó el estudio, yo dije, pues sí. Y empecé a estudiar, pero era en una escuela pedagógica. Entonces mi hermana me resolvió con alguien ahí, mi hermana trabajaba ahí de maestra, me resolvió que empezara a estudiar español y literatura. Estuve 3 años estudiando, era una alumna muy destacada y me gustó mucho mi carrera. A los 3 años me botaron. ¿Por qué? Porque yo no era maestra y esa era una universidad pedagógica. Ya. Fue una era una resolvedera de mi hermana, pero no era algo malo, digo, era estudiar, no estaba haciendo nada malo. Y pero me tuve que salir. Entonces me quedé otra vez a medias. Y entonces en Perú logró tener esa carrera. En Perú logré bailar y dar clases, empecé ya a bueno, en la danza es todo, hay todo un gran filo entre ser un gran bailarín y ser un buen maestro. O sea, las dos cosas no tienen que ver una con la otra. No, hay grandes bailarines que son muy malos maestros. Exacto, sí. Y hay muy buenos maestros que no fueron grandes bailarines. Sí, así es. Algunos incluso que no bailaron mucho o bailaron muy poco. Pero lograr entrar en el ámbito de la docencia es un universo... Es un universo diferente, sí. Y a mí siempre me gustó mucho. Okay. Siempre me gustó mucho y eso lo pude hacer en Perú. Regresé a Camagüey después de estar como 2 años y medio fuera de Cuba. Regresé y bueno, ya esos 2 años y medio marcaron una diferencia del mundo, cómo se vivía, de cómo estábamos nosotros, y realmente ya yo me regresé a Cuba en el año 91, 92, que empezaron unos años muy críticos en Cuba. Yo nunca hubiera pensado irme jamás de Cuba. Con lo que yo tenía económicamente hablando, yo me sentía bien. Quizás laboralmente sí necesitaba otras cosas, pero regresé a Cuba, me dieron la dirección de la escuela donde yo estudié. ¡Wow! De Camagüey. De Camagüey. Y también fui muy feliz en esa etapa y creo que desarrollé, en muy poquito tiempo estuve, en muy poquito tiempo desarrollé muy buen trabajo ahí, estuve muy feliz. Fue una etapa extraña porque dirigí a los que habían sido mis maestros. Entonces es como que extraño, pero creo que me acogieron bien. Hice bonita relación con todos los maestros. Impulsé la escuela, lo que se podía. Y luego me fui a Nicaragua a trabajar. Wow, Nicaragua. Digo, todo era a nivel de gobierno, sí, todo era a nivel de gobierno. Yo me fui a Perú por el ballet de Camagüey. O sea, el gobierno dice, usted va a ir, o vamos que vaya acá. Exactamente. Y a Trujillo yo me fui con un grupo de 10 bailarines de Camagüey, que fuimos a fundar una pequeña compañía de ballet que teníamos. Regreso, me dan la dirección de la escuela y me dicen que vaya a Nicaragua, porque también había relación con Nicaragua
de ballet y de danza, no estaban los sandinistas, habían salido los sandinistas y estaba otro gobierno. Mediados de los 90, ¿no? ¿Sí? 95. Ya. Después de Perú me regresé un tiempo a Cuba, regreso, voy a Nicaragua en el 95 y regresando de Nicaragua me dice Cheri que tenía que ayudarla, que si la podía ayudar porque el maestro Osvaldo Beiro, que estaba en Mazatlán, y habían abierto la escuela de la Ángela Peralta, sí, la escuela de ballet. Él y Mirta Hermida, que en paz descanse. Osvaldo ya llevaba varios años y se quería regresar. A La Habana. A La Habana. Ya. Sí, a Camagüey, donde él vivía. Y entonces así, casi no había llegado a Cuba y no había tocado tierra y vuelta de nuevo para Mazatlán. Oiga, maestro, ¿y cómo fue? Porque va de sur a norte, fue Perú, Nicaragua, que es hermoso Nicaragua. Centroamérica. Y luego Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa. Mira, ¿cómo decirte? A mí Mazatlán me encantó, me fascinó. Te voy a decir por qué. Por la gente. La gente fue increíble con nosotras, cariñosas, con las maestras de ballet, atentos, preocupados. Nunca estuvimos solas, la maestra y yo. Primero estuve con Mirta Hermida y después fue Zoilita. Okay. Entonces siempre estuve acompañada por los padres de familia, por la dirección de difusión cultural, gente muy hermana. Así. ¿Conoció al ingeniero Ricardo Urquijo? Ricardo Urquijo. Sí. Bueno, al año que yo estuve ahí llegaron los Delfos. ¿Sí? Esa es mi relación con 98. Los Delfos. 98. Sí. Llegó Claudia y conversamos en el parque, ahí del Ángela Peralta, de la Plazuela Machado. Saludos a la Plazuela Machado. A la Plazuela Machado, a nuestros amigos de Delfos y todo, y ellos me dijeron, bueno, yo no los conocía, me lo presentó Urquijo, y ellos me dijeron, pues, que iban a empezar a trabajar ahí, que ya se iban a cambiar todos, a venir a vivir a Mazatlán, qué bárbaro, ¿no? Y como ha llovido de allá para acá. ¿Cómo ha llovido? Torrencial. Se inunda todo, pero no para de llover. Y pues que querían que les diera clase, y les di clase de ballet a ellos una temporada, y luego abrieron la escuela de Delfos, sí, y también le dábamos clase de ballet a los alumnos creo que eran las primeras generaciones, sí, la primera generación. ¿En 99? Y yo terminé mi contrato en el 2000, terminé el contrato ahí en el Ángela Peralta, y ya no me quise regresar a Cuba. Oye, maestra, eso es una decisión muy importante. Muy importante. Una parte sí, en Perú sabía que no me podía quedar. Mira, económicamente nos iba de la fregada, pero yo estaba feliz artísticamente, emocionalmente, yo me sentía soñada, porque bailé todo lo que no había bailado en Camagüey. Y luego, en Nicaragua, pues tampoco era un país como que pudieras quedarte y empezar a luchar y avanzar. Cuando llegué aquí a México dije, de aquí soy. ¿Okay? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Nunca en mi vida, te lo juro, pero ya era el 97, yo me fui pasando una crisis que fue cuando empezó un periodo especial famoso en Cuba. Y yo tenía una amiga, Manelín Rodríguez, que me decía, no, y espérate, porque van a haber unas ollas comunes. Yo pensé, cuando ella me dijo eso, yo dije, no, yo no puedo soportar esto. A mí me daban unas depresiones en Cuba que no te puedo decir. Tremendas. En ciertos periodos de mi vida sufrí de depresiones, y muy fuertes. Cuando llegué a México se me quitaron. Se borró el trópico, maestra. Te juro, llevo aquí 20 y tantos años y nunca más me he podido deprimir. No sé si es porque al final tienes que estar luchando por sobrevivir, y que pues, si te deprime, levántate, porque hay que buscarle, ¿no? Entonces, no fue, yo siento, fueron muchas cosas,
pero yo siento es la libertad. Ser libre. Y no libre así de que tú digas, ay, que en Cuba nos tenían reprimido. Es una represión que uno ni se da cuenta. Pero cuando uno empieza a vivir en lugares diferentes, te das cuenta que no eres libre. Entonces, eso es lo que me gustó. Exacto. Como el aire, nada más se siente que nos falta el aire cuando deja de haber aire. Y confieso, cuando a mí me decían que había que ir a Cuba, porque pues los primeros años iba a Cuba porque tenía mi familia, tenía mi mamá, mi hermana. Soñaba que entraba a Cuba y que no me dejaban salir. Entonces para mí ir a Cuba era un suplicio. No por Cuba, yo amo Cuba, los cubanos y a mis hermanos, a mis amigos, a mis familias, a todo, amo Cuba. Pero no aquello, yo no quiero saber de eso. Es decir, para mí aquello era... El sistema. El sistema a mí me ahogó en muchos aspectos. Y quizás yo nunca me di cuenta de qué era lo que realmente a mí me ahogaba, te voy a decir, tener juventud, tener ganas y no poder hacer nada más que bailar ballet. Era algo y yo tejía unas calentadores y los vendía, y mi mamá hacía una ropita y las vendía. Sí, me gustaba otro tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Pero todo en Cuba era malo, todo era complicado, te pueden agarrar, no te pueden agarrar, el vivir, el buscar el sustento diario es agobiante, es agobiante. Y eso era lo que pasaba en Cuba. No sabía si al otro día ibas a amanecer con luz, si ibas a tener agua, si ibas a tener comida, si ibas a tener jabón, si iban a... en Cuba no se sabía. Yo tenía un gran maestro que me decía, las cucarachas en este país saben qué van a hacer el otro día. Nosotros no. Las cucarachas se saben el caminito, nosotras no. Entonces, cuando interiorizas eso después de muchos años es que te das cuenta qué era lo que te afectaba. Y eso influye en todo. Todo. ¿Cómo vas por la vida? ¿Cómo tomas decisiones profesionales, familiares, laborales? O sea, que creo que eso es la situación que comenta de estar en un país como México. Ese es un mundo de oportunidades. Sí, y que finalmente puedes decidir incluso no tomar ninguna y no pasa nada. O sea, pues si no toman, tengo esta opción. Sigue su madre, no tomo ninguna opción. Y te digo, está bien. Y está bien. Y digo, toda mi familia vive en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, los que se han podido ir, que la mayoría, quedan nadie. Y mucha gente me pregunta, y en la línea, pues ya ves que aquí la frontera, todo, que vas y cruzas al otro lado. Porque estamos en Tijuana, Estamos en Tijuana. Entonces, pues cruzas al otro lado. Y entonces todos te preguntan, los miras te preguntan, ¿y por qué no se cruza? ¿Y por qué no vive allá? Pues porque me gusta aquí, te hacen así, te miran con cara de fuchi, como que, México, pues yo soy feliz aquí. A ver, cerraron la frontera, ¿cuánto? ¿2 años? Casi 2 años con la pandemia. Y ya toda la gente desesperada por cruzar, pues a mí me vale, yo con lo que tengo aquí soy feliz. No necesito mucho más, no necesito nada más. Claro, tengo ya mi familia, pude traer a mi mamá, pude traer a mi hermana, estoy casada, estoy felizmente, emocionalmente tranquila. Entonces, pues así, ese fue realmente mi trayecto de vida y lo que me trajo hasta aquí, el ballet. Creo que lo que pasa es que también usted tiene una actitud emprendedora nata, de emprender cosas, de hacer cosas. Por hacer incluso, o por el gusto de transformar cosas. Sí, me gusta. Y creo que estamos en México en un lugar donde podemos hacer cosas, con las ventajas y desventajas que tiene un país como el nuestro, pero puedes hacer cosas, puedes emprender de una manera a lo mejor oficial o empresarial, o simplemente algo muy sencillo como hacer algo en tu casa y venderlo, pero hay como esa libertad de... Oye, yo los primeros años que estuve en Guadalajara, porque trabajé en Guadalajara 2 años, cuando se me acabó el contrato ahí en Mazatlán.
En Mazatlán, el ingeniero Urquijo, que era muy conservador, me dijo que no me podía quedar ahí. Entonces, una bailarina muy buena, cuando Claudia Lavista estaba embarazada. No diga, Mónica Castellanos. Mónica Castellanos. Sí. Mónica Castellanos vino a trabajar en la compañía porque tenían una gira a Canadá. Sí. Entonces yo le dije a ella, oye Mónica, fíjate que necesito ver si consigo trabajo, te voy a dar mi currículum. Me dijo, no, maestra, no necesita ni que darme ningún currículum. Así. A la semana que Mónica regresó a Guadalajara, ya me estaba llamando la persona y me fui a Guadalajara a trabajar. Fue con Mariané Alarcón, que tenía su escuela, y ahí me trabajé 2 años. Luego me vine aquí a Tijuana porque mucha gente, sí lo quiero conversar, dice que Margarita Robles me trajo. A mí no me trajo nadie. Ok. Bueno, para poner en contexto, Margarita Robles fue la dueña, ya en paz descanse la maestra, de la escuela Gloria Campobello, de aquí de Tijuana, una escuela muy prestigiada, que hacía muy buen trabajo y que tuvo mucha relación con maestros y sí traía muchos maestros cubanos. Pero a mí no me trajo Margarita Robles. Yo vine porque Bárbara Garza estaba bailando en la escuela de Margarita. ¿Y Bárbara Garza quién es más? La primera amiga que yo encontré el 8 de marzo de 1997, que llegué a este país, fue la mamá de Bárbara, que se llama Liliana Rosales. Ok. Y Liliana Rosales sigue siendo mi gran amiga. Sí, soy de relaciones muy largas, ¿eh? Ok. Liliana Rosales sigue siendo mi gran amiga, la mamá de Bárbara, que estudiaba ballet. Ellos de Mazatlán, que yo la conocí, se vino a vivir aquí a Tijuana por cuestiones económicas. Y ella fue la que me dijo, yo estaba muy sola en Guadalajara, muy sola. Entonces, en un momento ella me dijo, Mari Carmen, si tú lo que vienes aquí a este país es a trabajar y a ganar dinero, aquí hay dinero y aquí hay trabajo y no vas a estar sola. Y yo dije, pues me voy. Y todo el mundo también me miraba como bicho raro, como diciendo, ¿y esta cómo se va de Guadalajara a Tijuana? Ya ven que Tijuana es lo último, de lo último, de lo último. Todo el mundo te habla horrores de Tijuana, que si es feo, que si Guadalajara era muy bonito, pero yo estaba sola y aquí iba a ganar más dinero, pues me da lo mismo que esté feo. Llegué y realmente no vi a Tijuana tan feo. Y me instalé aquí en Tijuana. Y la mamá de Bárbara le llevó a la maestra Margarita mi currículum. Okay. Y la maestra, muy linda, le dijo que ella esté un tiempito y a los 15 días que ya se acomode aquí en la ciudad, venga y me venga a ver. Y así empecé yo con Margarita y mi trabajo aquí. Y con una escuela que se llamaba Petit Pas, que es de una muchacha que se llama Maggie. Bueno, Maggie sí anda por ahí bailando otra vez, pero ella tenía su escuela Petit Pas más allá del siglo XXI. O sea, de extremo a extremo de la ciudad. Eso en esa época no era Tijuana. Yo creo que o sea, eso era hace 20 años. Más allá de las 5 y 10, hace 20 años. Ajá, como decían, más allá de las 5 y 10 ya no era Tecate. Bueno, pues allá iba yo a dar clases y estuve todo un curso trabajando allí y con la maestra Margarita. Ya después empecé con Silvia, empecé con Palova y con Margarita estuve en dos periodos. Hubo un periodo que sí lo dejé porque la maestra Margarita sí me gustaba porque realmente era un trabajo profesional, las niñas estaban muy interesadas y todo, pero no pagaba tanto. Y yo vine a ganar dinero. ¿Sí? Entonces me quedé con Silvia, me quedé con Palova, trabajé en Copelia también después. Y ya en el segundo periodo, que yo económicamente estaba un poquito más desahogada, sí quise regresar y le hablé a la maestra Margarita y con mucho gusto me aceptó de nuevo. Esa ha sido más o menos mi vida aquí en Tijuana. Y luego hace muy poquito, hace 9 años, que puse mi escuela por insistencia familiar.
De la parte del esposo de la Mi o la mamá? esposo y mi hermana Excelente. empezaron friega y friega y friega. Y que Muy pon bien. escuela. Yo realmente estaba muy cómoda. Porque iba, daba mi clase, Y a gusto. me responsabilizaba con la parte de ballet, del trajecito, del vestuario de las niñas, de lo que íbamos a presentar a fin de curso. Yo estaba tranquila, estaba cómoda. Y yo sabía la friega que consistiría tener una escuelita, aunque fuera chiquita. Wow. Pero me ha encantado al final. Me ha encantado tener la escuela, porque como tú dices, pues hago lo que yo quiero y empiezo a inventar cosas y estar con ustedes me ayudó mucho. Eso también sí te lo quería comentar, porque uno va creciendo y se va acomodando. Pues es natural de la edad. Ya yo tengo 60 años, acabo de cumplir 60 años el 4 de septiembre, Wow. pero muy feliz de Orgullosa. estos 60 porque hay gente que no llega ni a los 20. Entonces, pues hay que celebrarlo. Sí. Y desde que estoy con ustedes, ustedes son una gente, me encantan, porque ustedes son muy creativos, muy rápidos para todo, en la tecnología son un as. Yo me demoré mucho en la tecnología, a fuerzas entré. Ahora con la pandemia del Zoom, dar clases por Zoom y No, que la no, casa. por Zoom y hacer el cartelito de eso post eso para poner El la escuela en el Facebook, Facebook y en el Instagram y todos esos inventos. Si no, nunca hubiera entrado. Es decir, todo te va impulsando de alguna manera y unirte a gente joven te da ese impulso, esa creatividad, lo que no se te ocurre a ti. Digo, a veces estoy medio trabada y digo, tengo que ver a Henry que me diga, tengo que ver a Harold que también me ha ayudado un chorro en cosas creativas. Oye, quiero hacer un video, yo lo hubiera hecho así todo medio tristón y a Harold me dijo, no, y si le hacemos esto y le hacemos lo otro, y yo, todo eso se puede, sí, hace aquí, le hacía yo, ¿de veras? Bueno, pues sí, digo, eso me ayuda mucho. Y siempre los he admirado porque sí me he dado cuenta, yo admiraba mucho a Delfos y lo sigo admirando, lo que pasa es que hace mucho tiempo no tengo relación directa de sus creaciones y de su trabajo, pero me encantaban porque eran bailarines contemporáneos muy entrenados. Correcto. Entonces, cuando se hacía en Mazatlán fue donde yo pude tener más oportunidad de adentrarme en lo que era la danza contemporánea aquí en México. Y fue que conocí realmente el valor que tenían ellos como compañía. Todo el que venía se pasaba 1 hora levantando una pierna y después había que aplaudirlo. Daban las gracias. De los que venían de fuera a festivales de cine. No, de un festival, eso era, creo, José Limón, no sé qué cosa, eso era algo espantoso. Y luego vinieron unos canadienses, no eran solo mexicanos. Ok. Vinieron unos canadienses que eran gordísimos con unas barrigas que le llegaban allá. No estoy en contra de la gordura, ni nada, pero bueno, en Cuba se hizo una compañía de gordos, de gente obesa. Sí. Y les quedaba muy bien lo que hacían, pero vas dispuesto a eso. Ya sabes a qué vas. Pero yo con mi estética balletística, pues eso es muy difícil de que... Yo una vez fui al psicólogo y entre las locuras esas que me daban en Cuba, y le digo al psicólogo, es que llegué y vi todo feo y todo, pues despintado, yo veía hasta el cielo feo en Cuba ya cuando regresaba, y él fue el que me dijo, es que con tu estética balletística es muy difícil que todo esté perfecto, menos aquí en Cuba. Entonces, que mirara para el cielo y viera los pajaritos, que era lo único bonito que había. Y entonces así como que te quedas así como que, ¿qué me estás diciendo? No, pues que no hay nada para ver. Mira para arriba, mira el cielo, mira las nubes, mira los árboles y ok. Entonces, pero bueno, ¿por dónde iba? Pues ya llegamos, hicimos toda la escala geográfica. ¿Cómo llegué aquí, verdad? Y hay algo, ya hemos mencionado algunos nombres, han salido a lo largo de la plática algunos nombres que se dan por hecho, pero que me gustaría profundizar un poquito en eso, porque pues todo, no sé, pues en la mayoría de las personas no conoce mucho, que están un poco cerca de la danza,
Sí saben que existe el ballet desde hace tiempo y que hay escuelas de ballet, que si la tendencia italiana, que la francesa, que la escuela inglesa, que la rusa. Se sabe que existe esta alianza, bueno, vínculo entre Rusia o la URSS Y Cuba. y Cuba. Pero, ¿cómo surge una escuela de ballet? O sea, ¿cómo? Bueno, no una escuela, sino Sí, es una escuela. Lo que pasa es que se le llama escuela. Lo que pasa es que la palabra uno se imagina el edificio. Sí. Y realmente la escuela no es el edificio. La escuela es el sistema, sí. Y un sistema que, pues, los historiadores en Cuba te explicaban que tienes que cumplir como que ciertas características, que hay una figura importante, que fue la estrella, la bailarina o el bailarín, que marque una pauta en la historia del mundo de la danza, ¿no? Luego que haya un coreógrafo que realmente pueda trabajar un estilo de una forma de bailar un poquito diferente a lo que se baila en otros lugares, por la forma en que se mueve el cubano. Es decir, por la forma en este caso en la que se mueve el cubano. En Rusia, en la forma en que ellos viven, ellos piensan y ellos se desarrollan. Pero y así. Antes de Alicia Alonso y de la familia Alonso, lo que representa, ¿había ballet en Cuba? Bueno, antes del triunfo de la revolución se había ballet en Cuba, si eso es lo que... Realmente Alicia Alonso surge antes de la revolución. Antes de la revolución triunfa en el 59. Ajá. Pero Alicia Martínez de la Caridad del Hoyo, no sé, esa nació mucho antes, en el 21 o antes. ¿Cómo y empieza? Ella estudió en una escuela que era un centro de proarte musical, que era lo que dirigía en un tiempo, creo que era una sociedad. Estamos hablando como de la Segunda Guerra Mundial. De los años 30, años 30, por ahí. Era una sociedad de proarte musical, no sé muy bien la fecha, pero más o menos. Ajá, sí, lo sé. Y en ese lugar creo que coincidían muchos intelectuales, artistas, poetas, músicos, de los más relevantes de Cuba en ese momento. Era esta señora que tenía esta casa. La señora Rainieri, que era la mamá de Fernando Alonso y Alberto Alonso, era una sociedad. En ese tiempo le tocó dirigir a ella. Yo creo que se iban rotando las direcciones. ¿Y el dinero dónde venía? Pues era una sociedad de gente rica. Gente rica que estaba. Gente rica que se dedicaba, yo creo que a promover, a promover el arte. ¿Arte y deporte o solamente? No, arte. Eran pintores, creo que escritores, músicos, poetas, todo ese tipo de arte. Y la señora, había una maestra rusa que se había quedado. Yo te había comentado que en Cuba, por el tránsito que había de los barcos que llegaban de Europa, que venían a abastecerse en Cuba de alimentos, de avituallamiento, de agua, de todas esas cosas, los artistas venían en esos barcos, las compañías, si venían 4, 5, 10, 15. Cualquier cosa que viniera de Europa pasaba por Cuba. Pasaba por Cuba en ese tiempo, que geográficamente quedaba porque se iban a Estados Unidos o algo así, y se proveían de alimentación, avituallamiento y todo, pero aprovechaban y daban actuaciones en Cuba. Y había teatros y para eso Entonces en Cuba hay miles de teatros, en Cuba, y sobre todo en La Habana, hay teatros más grandes, más chicos, más pequeños y enormes. Porque era una ciudad importante, que ahí cantó hasta Caruso. Wow. Ana Pávlova fue a bailar, es decir, había mucho movimiento artístico. Y bueno, esta señora empieza a hacer un grupo ahí de alumnas que toman clase de ballet así como toman en mi academia, ¿ya? Era una maestra rusa que yo creo que se había quedado en uno de esos viajes, el motivo no sé, hay que buscar en la historia, pero ella se debe haber quedado por algo, y le empieza a dar clases a las niñas, y Alberto y Fernando, creo que ya ellos tocaban piano. Ajá. Y jugaban fútbol,
Pero yo creo que cuando entraron en la edad de la adolescencia, que le empezaron a ver a las muchachas bonitas, jovencitas, quisieron meterse a las clasecitas de ballet. Eso es lo que me cuentan. Es la historia. Entraron a las clasecitas de ballet, yo creo que ahí en el coqueteo y todo, pero entre eso eran gente inteligente, con sensibilidad artística, porque también así tú entra otra gente y quizás no. Pero a ellos les gustó y creo que cuando fueron al teatro y ya vieron una compañía en forma, no sé si fue de Águilas o quién llegó a Cuba. Los balletes de Aguilar. Sí, creo que fueron a Cuba y bailaron y ellos lo vieron y ellos se quedaron impresionadísimos. O no sé si fue el ballet ruso de Montecarlo, no sé. Uno de esos. Si confundo, no tiene importancia. No, les gustó. Se quedaron marcados. Quedaron marcados y se dieron cuenta que lo que hacían ahí en la escuela pues era algo muy sencillo. Realmente Alberto tenía, era gente que estaba muy interesada en lo que era la identidad cubana. Hay que tener en cuenta que Cuba no tenía una identidad muy milenaria ni nada de eso. Pues era Cuba, en ese momento era una en el isla. 1700 y pico fue que se puede hablar de que Cuba empezamos a ser cubanos, porque nosotros estamos llenos de españoles y de negros, punto. Los indios desaparecieron casi todos, según hay gente que hay hubo una porción en Baracoa, pero nosotros somos españoles y negros, la gran mayoría. Entonces la identidad de Cuba, de que si la florecita, de que si el escudo, de que si esto, que si la palma, eso fue un proceso para llegar a la verdadera identidad cubana, que fue el primer poeta y el primero que habló de la palma y el otro que habló de la florecita, la mariposa blanca, ya sabes, y el himno nacional de Cuba, todo eso es un proceso para crear una identidad como país. Como yo voy al súper, por ejemplo, y yo veo caminando una persona y le digo a mi hermana, ese muchacho es cubano. Y ella me dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo tú sabes? Por cómo camina. Sí, eso forma parte de la identidad del cubano, ¿no? Hasta el caminado. Y creo que eso fue realmente por lo que se interesó mucho Alberto Alonso. En ese grupito de muchachas estaba Alicia Alonso, que era la hija de la costurera, de la que hacía los vestuarios. Creo que le dieron beca ahí en la escuela de ProArte porque creo que sí pagaban. En fin, ellos decidieron los tres a muy corta edad, sobre todo Alicia, era muy chiquita, deciden irse a Estados Unidos porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabemos que Europa quedó devastada y que todo el mundo se fue para Estados Unidos, pues ellos también se fueron para Estados Unidos. En Estados Unidos estaba esta migración de los grandes compositores rusos, los bailarines, Balanchín, o sea, todos. Sí. Entonces, era gente que había bebido realmente de las fuentes, es decir, era gente que estaba muy cercana de todas las fuentes importantes, la italiana, la francesa, la rusa, y ellos se van en esa época, siendo gente tan inteligente, con cultura, porque sí tenían cultura, rápidamente empiezan a beber de todas esas fuentes. Ellos bailaron en Broadway, ellos se la vieron difícil en Estados Unidos, pero trabajaron duro y realmente ella era muy destacada, bailarina para la época, y llegó a convertirse en la primera bailarina del American Ballet. Ya sabemos la leyenda famosa de que en 3 días se aprendió Giselle y que salió y electrizó a todos a todo el público. Realmente yo creo que ella sí estaba ensayando, pero bueno, Alicia Markova se enfermó y ella aprovechó la oportunidad. ¿Quién fue la que, cómo se enfermó? Alicia Markova se enfermó. Ajá. Y llaman a Alicia Alonso para que la sustituya en la función, a bailar Giselle. Y rompe plaza con eso. Rompe plaza. Realmente ella tenía una técnica exuberante. ¿En qué sentido? Tenía muchas extensiones, tenía un arabesque prodigioso, tenía muy buena punta, extensiones, agilidad.
tenía unas condiciones bárbaras. Interpretativamente, ¿no? Y luego era una artista, Ok. una artistaza, innato en ella, y yo creo que luego lo fue desarrollando. Realmente los valores de ella son incalculables. Una persona muy joven, se fue de 16, 17 años, no sé. ¿Se fueron juntos los tres? Se fueron juntos, se casaron allá, tuvieron a Laurita Alonso, y por eso ella se llama Alicia Alonso, porque ella toma el apellido de Fernando. A la moda de Estados Unidos. ¿Eh? O sea, al modo de Estados Unidos. Al modo de Estados Unidos, que tomas el apellido de tu esposo, y realmente se hizo famosa con eso. Y antes de que triunfara la revolución, ya Alicia había ido a Rusia a bailar al Bolshoi y todo, es decir, ya había hecho un nombre. Vienen a Cuba ellos, estando Batista todavía en el poder, y les da lo de siempre, los políticos utilizan a los artistas. Y le dan una subvención y les pagan, y ellos arman una compañía que se llamó Alicia Alonso. Compañía Alicia Alonso. Compañía Alicia Alonso. En los 60, ¿no? Sí. No. 59 50. triunfó. Ella en los 50 debe haber sido eso, Sí. 40 y tantos, 50 por ahí. Pasó eso. En los años ya muy pegados al triunfo de la revolución, Batista les pide a ellos que hagan una función para promocionarse él, para promoverse él, porque realmente le había dado un golpe de estado. Entonces, pues, ellos le dicen, Alicia Alonso, porque Alicia siempre fue la que cortó el bacalao, cortar el bacalao es la que llevaba el mando. Okay. Alicia dijo, ella era la estrella, definitivo. Ella dijo, ¿Su escuela, Alicia Alonso, estaba en el teatro? O sea, ¿en qué parte de La Habana tenía su escuela en ese momento? chicos, no recuerdo, pero los datos están ahí. Pero no era donde está ahorita la escuela. No. Ellos creo que era en la misma casa estaba Pro Arte Musical, no sé si se cambiaron para otro lado. Hubo muchos directores y ella, y como ella estaba afuera, pues iba y venía, Alberto igual montaba, se iban, era así como que... Más una cuestión civil. Y tenían su compañía y sí estuvieron ahí mucho tiempo, pero cuando se les acabó el dinero tuvieron que regresarse a Estados Unidos. Y creo que la Federación Estudiantil Universitaria les hizo una función donde se recaudaron fondos. Pero ¿cómo se Batista les dijo, no bailan? No, Batista le dijo, se les acabó el dinero, Así ya no. ya no les pago más. Y al no pagarle más, yo creo que sí había muchos bailarines de fuera de Cuba, no solo eran cubanos. Ya. Entonces, pues ellos se tuvieron que ir porque tuvieron que cerrar la compañía. Ya. Entonces creo que la Federación Universitaria hace una función como para recaudar fondos para que ellos puedan emigrar o regresar, algo así. Se regresan ellos a Estados Unidos y sigue haciendo ella ella fue la musa de Balanchín y bailó en los mejores teatros del mundo y fue ovacionada y fue todo. Es una mujer que, según Fernando Alonso, no sabía hablar inglés y después la oyó en una entrevista hablando muy buen inglés. Digo, no muy buen inglés quizás, pero la gente lo entendía. Entonces sí sabía hablar inglés la señora. Y la señora en una entrevista dijo en una ocasión que en la época que a ella le tocó, al hombre había que darle siempre su lugar. Okay. Y definitivamente creo que ella sí lo hizo. Luego que se divorcia de Fernando, pues se le acabó, ya no tiene que poder darle al hombre nada en su lugar. Y realmente no renace, sino que demuestra al mundo su valía hasta dónde llegaba. Es decir, porque fue una mujer que cuando transformas las grandes ballets, eso lo hizo Alicia Alonso, con Giselle, que lo fue a montar a la Ópera de París, con el Lago de los Cisnes, con los grandes ballets de Petipa. Alicia se dice, coreografía original de no sé qué, Ivanov y Petipa, sobre el original, Alicia Alonso. Entonces, eso lo hizo Alicia Alonso. Coreográficamente ella también aportó mucho a la danza mundial, no a la danza de Cuba. ¿Cómo regresa a Cuba? Triunfó la revolución y creo que Fidel Castro, esa dice la leyenda, tampoco sé las palabras exactas, pero Fidel Castro les habla y les dice qué es lo que necesitan ellos
Hay que pensar que Fidel sale de la Federación Estudiantil Universitaria. Aquella que era como su alianza, su Sí, eso es otra historia, pero no la voy a explicar ahora. De ahí sale, de ese grupito sale él. Entonces, él les habla y les dice que necesitan para regresar a Cuba y abrir su compañía de ballet. Y ellos le dicen todo lo que necesitan, que es su compañía, su sede, su escuela y la escuela. Porque ellos ya tenían muy claro. ¿Y el teatro? Tenían teatro. Teatro era lo que se sobraba en Cuba. Y Teatro García Lorca, que era el más importante, pues fue casi como la sede de ellos. Pero tenían otra sede, ¿no? Ellos no tenían la sede en el García Lorca, se usaba para otras actividades, no solo para el ballet, el lírico, creo que también trabajaba mucho ahí, algo así. Pero ellos, no, y además te quiero, bueno, esa es otra historia. ¿Cuál, maestra? Diga. No, que yo nunca bailé en el García Lorca, porque como a mí me tocó el divorcio, por eso te decía, la que mandaba ahí era ella. Bueno, primero llegaron. Ya ellos llegaron a Cuba, regresaron, pero tenían muy claro ya cómo había que, primero la metodología para enfrentar ese reto de tener escuela, tener compañía, tener todo, es decir, las bases se las ofreció la revolución económicas. Entonces ellos ya sabían que tenían que trabajar en maestros, porque lo que ellos sabían lo tenían que transmitir rápido y bien. Creo que eso fue la labor más importante que hicieron ellos. Entonces se cumplió para que, porque es una escuela de ballet cubana, era porque existió la artista que era Alicia Alonso, era el brillo, era lo diferente. Bailaba muy diferente a como bailaban las europeas. Luego el coreógrafo cubano, que era Alberto, con raíces muy profundas, entendió muy bien el cubano, es decir, el cubano traducido al arte, lo entendió muy bien y trabajó mucho por siempre elevar al arte a su máxima expresión, lo cotidiano, lo cubano. Y estaba el coreógrafo y estaba el maestro. Fernando trabajó mucho en lo que era la metodología, en ver cómo los maestros daban clases. Yo lo conocí, le decía maestra que me tocó tomar una clase de pantomima clásica con él. Era excelente para la pantomima clásica, conocía al dedillo, las técnicas del pas de deux. Bonito, yo quiero bailar y yo te amo. Sí, era muy... Aprendieron y de las mejores gentes. Entonces, pero eso traducido a lo que era Alicia Alonso como bailarina, pues ella bailaba diferente. Y esa forma de bailar diferente ella la fue transmitiendo. Wow. Entonces, las famosas 4 joyas que eran Josefina Méndez, bueno, todavía vive, gracias a Dios, Aurora Bosch, pero era Josefina Méndez, Loipa, Aurora Bosch, Josefina, Loipa, Aurora, ahora no me acuerdo, y Mirta Plan. Una bailarina preciosa, era una mujer muy linda. Ellas 4 eran unas mujeres también excepcionales. Sí, con muy lindas condiciones para la danza, mujeres altas, delgadas, con un físico precioso. Eran gente bien, también. Gente, o sea, que cuando dice gente bien es como de alta sociedad. Eran, sí, yo creo que sí. Aún después de la revolución. Sí, pero ellas se quedaron en Cuba, no sé si sus familias emigraron o no, ellas se quedaron en Cuba al lado de Alicia. Y en los años 60 y tantos, 66, la revolución triunfa en el 59. Ya en el 60 y tantos, que se van a Varna, Bulgaria, a un concurso que muy famoso que había en Varna, va a bailar Alicia y bailan ellas 4 también, el Gran Pas de Quatre, algo así. Y hay un famoso escritor y crítico inglés, Arnold Haskell, que escribió varios libros, entre ellos uno que se llama ¿Qué es el ballet? Y él ahí explica por qué ha surgido una escuela cubana de ballet. Porque al final
no es solo que exista la estrella como baila diferente, eso tiene que bajar a generaciones de que 25 años después la gente siga bailando igual, igual que esa persona, es decir, es un método, es una forma diferente de bailar. Estructurada, trabajada metodológicamente, preparada para los cuerpos y las formas cubanas, latinas, que somos más gordas, más grandes, caderonas, tetonas, en fin. Diferentes a las no somos ni coreanas, ni chinas, ni rusas, ni no somos nada de eso. Estamos para acá. Y creo que ellos lo hicieron magníficamente bien, y a eso es lo que se le llama escuela cubana de ballet. La estructura de la clase de ballet es un poquito diferente, la forma de algunos pasos también son diferentes, la forma de interpretar los padres del clásico también es diferente. Sí, hay varias cosas diferentes. Los padres clásicos son estas obras de duetos. Padre es un dueto de danza en ballet donde el hombre y la mujer bailan. Y hay pues todo un montaje, sobre todo si son clásicos, quiere decir que se crearon en 1800, 1700, 1800. Tienen 200 años, se siguen bailando, pero han evolucionado. Y como dice la maestra... Sí, la interrelación de la pareja, por ejemplo, principal en Europa es muy diferente. Yo fui, por ejemplo, al Despertares una vez y vi bailar a, no sé quiénes eran, pero eran europeos. En aquel Giselle nunca se miraron. No sé si era que primera vez se veían o que bailaban por primera vez juntos. Y si te choca, si te llama la atención. Qué gente tan fría, qué gente tan poco empática con el que está bailando. Y yo creo pues que no, pues que ellos lo ven natural así y nosotros lo vemos extraño, pero así se baila, ¿no? Y eso lo hacemos diferente para acá y exigimos y pedimos que sea Entonces, mira, la labor que ellos hicieron después de impregnar de toda su sabiduría a todos esos maestros, la maestra Cherry no sé cuántos, hacían unos, se llamaban, eran como unos congresos donde se trataba toda la metodología de ballet en el que participaban todos los maestros de todas las escuelas del país. Y en esas pláticas no solo estaba Cherry, estaba Fernando, Alicia, las primeras bailarinas, enseñándonos de todo lo que ellos sabían. Entonces, esa fue una preocupación de Fernando, yo creo que hasta que falleció. Enseñar, mostrar, decir, platicar, hablar, mostrar. Entonces, eso es algo de un valor intrascendente. Invaluable. Sí. Porque uno no se da cuenta hasta que uno va a otros lugares y te das cuenta que lo que la gente no tiene es información. Exacto. Y bueno, la danza es una cuestión de investigación muy profunda para poder llegar como a transmitirla correctamente, porque como dice, eso se va a filtrar en generaciones de generaciones. En cuerpos de personas. En cuerpos, exactamente. Entonces, realmente es prodigioso lo que ellos nos legaron. Son humanos, con miles de defectos, con miles de virtudes. Alberto, como coreógrafo, hizo millones de coreografías. La más importante, pues, de la que más se habla es su prodigiosa Carmen. La Carmen, que donde él la creó primero fue para el Bolshoi. Okay. La primera que lo bailó fue Maya Pliseska. Le hablaron y dijo, Bolshoi, vente para acá. Oh, vengas para acá. A montar. Sí, y fue algo que cambió el mundo del ballet. Entonces, sí han hecho cosas, él sobre todo también hizo cosas muy importantes, al igual que Alicia y Fernando, pues el divorcio de alguna manera lo marginó. Ahorita que comenta eso porque dicen, son personas con muchos valores y con un impacto invaluable en la evolución de la danza a nivel, no solo cubano, sino al nivel mundial, sí. Y a mí me llama mucho la atención cómo esta separación que ha mencionado un par de veces del divorcio de Fernando y Alicia, cómo a pesar de eso sigue, o sea, no hubo, ¿cómo fue? Que de repente se separan. Es increíble. Y luego hay una alianza para seguir adelante. ¿O cómo pasa? Realmente ellos se divorcian
Él tenía 63 años, ella estaba en la Ópera de París, creo que montando, no sé si era Bella Durmiente o Giselle, creo que era Giselle, no sé. Y le avisan de que pues se anda revuelto el señor era coqueto de toda la vida. Y ella creo que le había aguantado varias y algunas se las había podido quitar del camino. A fulanita la mandó para no sé qué lado, a la otra la mandó a estudiar a Rusia. Pero creo que en este momento ella no estaba presente, entonces ella no pudo hacer mucho porque a ella le faltaba un tiempo y no es así como que de un brinquito de Francia me llego a Cuba y pongo en orden aquello. Ya cuando ella llega, yo creo que ya le había aguantado mucho y pues ya uno tiene un tope, yo creo que ella llegó a su tope como ser humano y ya le dijo, oye, hasta aquí se acabó. Y no sé qué palabras se dirían ellos, pero yo me imagino que él le dijo, ¿te vas para allá o te vas para acá? Pero la niña que ella tenía 19 años, hermosísima, de tu tamaño, de tu estatura, una mujer preciosa y con 19 años. Entonces yo creo que no le dio mucho chance tampoco a pensarlo mucho a Fernando Alonso, porque según cuenta la historia, y él me dijo a mí en un avión, que ella ya le había dicho que no podía entrar más a la compañía y que no podía entrar más a su casa. Él me dijo, yo me quedé con él me enseñó una foto donde él está con un maletincito de eso de diplomático, lo decíamos nosotros en Cuba, que era cuadradito así como lo diplomático y un delgadito así y una camisetita él así de rayita y un pantaloncito y yo digo, profe, estaba muy delgadito aquí en esta foto y me dijo, mira, pues yo me quedé en la calle sin nada, sin un libro, con lo que traía. Y digo, y la fuerza de ella con los políticos cubanos era más fuerte que la de él. Definitivamente la estrella era ella. Y ella yo creo le dijo, no lo quiero ni en 10 kilómetros la redonda y ni en 10 kilómetros la redonda. Wow. Se cumplió lo que ella quiso. Y yo creo que ella comentó, pues ellos pensaron ¿a dónde lo metemos? Pues para Camagüey. Por obra y gracia del Espíritu Santo, llegó a Camagüey. Okay. Digo, estamos agradecidos todos los camagüeyanos. Pues no fue muy bien. Y yo creo que sí hubo muchas tensiones entre ellos. Unas veces se llevaban mejor, otras veces se llevaban peor. Ella fue a bailar a Camagüey. En Camagüey hacía un festival. Ella ensayó, la recibió en el aeropuerto, ella fue a ensayar a nuestra sede del ballet de Camagüey, es decir, lo diplomáticamente posible, sí siguió la relación. En los festivales de ballet de las escuelas, que se hacía año con año, o cada 2 años, algo así, ellos estaban de jurado, es decir, sí se veían, se saludaban, yo me imagino, y todo, pero no, pues ya no hubo relación. Y ella tenía su ballet de Cuba, y yo sí sé que las figuras importantes de su círculo más íntimo no podían ir a las funciones del ballet de Camagüey cuando nosotros íbamos a La Habana. Okay. Sí, todo era muy vigilado. ¿Okay? Nosotros nunca como ballet de Camagüey, en esa época bailamos en el Teatro García Lorca, porque ella lo prohibía. Wow, sí. Cuando nosotros llevábamos Giselle, ella ponía a Giselle en otro teatro, en su García Lorca, y nosotros en el Teatro Avellaneda. Sí, ella hacía que todo coincidía. Sí, la guerra sí siguió por años. Pero realmente en Camagüey él logró hacer un magnífico trabajo. Al principio le fue duro, como todo. Pero después las escuelas fueron dando bailarines y él creó una gran compañía que estaba quizás al nivel del ballet de Cuba. Lo que pasa es que el ballet de Cuba, como toda capital, todo el mundo quería ir para La Habana. Ellos tenían más giras, más presentaciones, ellos tenían lo mejor. Y nosotros, el ballet de Camagüey, lo que fuera quedando, lo que el Ministerio de Cultura le daba a él para que se contentara y cositas así. ¿Ya? Y luego creo que no se amistaron nunca.
Digo, sí se vieron, quizás en alguna reunión social y todo, pero así de amistarse, creo que nunca lo perdonó. Alicia nunca le perdonó que se hubiera separado de ella. Entonces, pues eso sí nos afectó, pero tuvo otras cosas buenas. Pero realmente al ballet como tal, no. Él logró decir en una entrevista de un periódico que se llamaba El Caimán Barbudo. El Caimán Barbudo. Era muy buen periódico, era muy buen periódico y muy buenos periodistas, muy críticos. Era un periódico que se presentaba muchas cosas de arte, artículos, entrevistas. Y ahí en ese le preguntaron a él que del ballet de Cuba, y él dijo, pues que era una hipertrofia porque tenía no sé cuántos, 200 y tantos bailarines, y que fue cuando nació la Joven Guardia, que fue una muy buena decisión de Alicia y su hija Laura Alonso, que crearon esa Joven Guardia, que es lo que se llama ahora Prodanza. Ok, ¿y qué hay ahorita en Cuba? ¿Cuál es el, o sea, cómo está? ¿Cuál es el contexto? Pues mira, el ballet de Camagüey continúa. Precariamente, pero ahí continúa, como está todo en Cuba, de forma precaria, con su sede muy importante y todo, pero de forma precaria, pues yo creo que con pocas giras internacionales y eso. Y el Ballet Nacional de Cuba, a la muerte de Alicia, al fallecimiento de Alicia, había una primera bailarina, Biensay Valdés, que es la que está ahorita en la dirección. No me preguntes qué, no sé nada de esta etapa, porque creo que recién pues ya empezó la pandemia, digo, pasó muy poquito tiempo como para que ella pudiera hacer algo, o no sé si ha hecho nada. Una gente la ama y otras la critican. No, la verdad no la sé porque no la he vivido, ni la he visto reflejada en nada, entonces no puedo hablar de ella. Era una buena bailarina, que tuvo muy buena relación con ella, la respetó mucho, la admiró mucho, le dio siempre su lugar, y pues, y como que es afín al gobierno de alguna manera, pues la van a poner a ella. Entonces, pues, no sé. Oiga, maestra, y las figuras contemporáneas que yo puedo ubicar dentro del ballet, pero, por ejemplo, yo quería preguntarle por Carlos Acosta. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge en Cuba Carlos Acosta y por qué llega a donde está ahorita? Porque es como una cosa... A ver, la vez que se ríe. Bueno, es que, fíjate, Carlos Acosta. Cuando ya yo entré a la escuela, se está hablando en el año 94 entré yo a trabajar a la escuela, 93, 94 a la escuela. Cheri se pasaba mucho tiempo en Italia. No sé muy bien cuál era la relación, yo creo que era con una compañía o algo así. Ella daba clases, ella llevaba, como siempre hay déficit de varones, y ella llevaba los varones de último año que eran muy espectaculares, o eran muy buenos y tenían con muchas actitudes, los llevaba a pasar el último año y así ayudaba a aquella compañía, y los muchachos pues tenían una gran experiencia en otro lugar y profesionalmente. Y creo que a Carlos Acosta se lo llevó desde... Carlos Acosta tuvo muchos problemas en su... Eso lo dice él en su película, no lo voy a explicar yo. Y Cheri en algún momento se lo lleva a muy temprano edad, se lo lleva a estudiar a Italia. Y yo creo que lo llevó a muchos concursos, él se ganó todos los premios, todos los concursos, todo esto sin la anuencia. Hay que decir que Cheri también ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las escuelas y del ballet en Cuba, porque finalmente la cantera sale de las escuelas. Entonces ella siempre estuvo actualizándose, siempre estuvo como una mujer muy movida, inteligente, sagaz, con gran poder de señalamiento también, de decir, cuando le caía mal a alguien también se notaba, decir, no era humana, no era, sigue viviendo, y no era santa, y no es santa, pero es una mujer muy inteligente y que tiene un lugar muy importante dentro del desarrollo del ballet en Cuba. Pero vamos a estar claros, Alicia Alonso, entre sus virtudes, que ya he mencionado muchas, entre sus defectos era que ella todo quería que el ballet fuera ella. Y Cheri yo creo que tenía otra visión. Cheri sabía que había que darle nombre a otras personas y lugar a otras personas.
Y supo identificar perfectamente Carlos Acosta lo que era Una un estrella monstruo, ascendente. una estrella reluciente. Y lo identificó y lo llevó y se propuso, yo creo que llevarlo hasta donde lo llevó. Ahí estuvo en Europa mucho tiempo, no sé por qué, en algún momento él tiene que regresar a Cuba, como que en Cuba le exigían de que él tenía que estar en el Ballet de Cuba, ya cuando tocaba graduarse a Carlos Acosta, y creo que sí, pues estuvo ahí un tiempito, pero creo que no lo trataron muy bien, creo que no se sintió muy cómodo porque tengo referencias muy cercanas, que no voy a mencionar, que a ti te las dije, pero no las voy a decir aquí, de gente que lo quiere mucho a Carlos Acosta y me dijo, pues que había llegado una persona muy importante y le había dicho, oye, aquí no te quieren, en una gira internacional, le dijo, aquí no te quieren porque si no, no te hubieran tratado de la forma que te han tratado. Su vestuario. Por un vestuario muy feo, algo así. Así que acaba de dar el saltito y creo que sin mucho problema Carlos pudo dar el salto, pero dio un buen salto. ¿Un buen salto en qué sentido? Ya había bailarines cubanos bailando en otras compañías en Estados Unidos. No era raro. No era el primero. Ajá. Entonces estaba Carreño, que también hizo muy buena vida artística en el American Ballet. Y yo no sé para dónde se fue, pero realmente en el Ballet Nacional de Cuba duró nada. No sé si por negro, no sé si por inteligente, no sé si porque era una estrella. Y pues ahí nada más que podía haber una sola estrella. Es como una casa, en la cocina nada más que puede haber una persona. Él realmente no cabía ahí. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y él pues emigró y hizo una carrera esplendorosa, como pocos en el mundo han hecho, y realmente eso se lo debe a Cheri. Cheri luchó por esa independencia de los bailarines, que pudieran brillar en otros lugares, que pudieran ir a otras compañías a trabajar, porque hay una sola vida. Sí. Y finalmente pues las generaciones van alimentando lo que viene. Y él hizo algo que mucha gente le critica, pero él pudo mantener esa dualidad de estar fuera de Cuba y vivir en Estados Unidos y vivir en Cuba, y que le permitieran abrir una escuela y que le permitieran abrir una compañía, pero ahora está de director del no sé cómo se pronuncia, Birmingham Ballet, no sé, algo así, ya. En Londres, que es una compañía también muy importante. Entonces no sé cómo le hace. Pero a mí no me molesta, digo, porque es una persona, es una gente joven, un hombre brillante, inteligente, capaz, disciplinado. Todo el que llega tiene que tener una cantidad de disciplina en su vida y superar una cantidad de obstáculos. Pero ahí en la peliculita esa de él está todo. ¿Okay? ¿Cómo se llama la película de él? Yuri. Yuri, sí, Yuri. Yuri, porque creo que así le decían de chiquito. Y sufrió muchas cosas, como hemos sufrido todos, no es que, sufrió muchas cosas, pero salió adelante. Hay gente que se queda al margen, que no se supera, y él lo hizo todo muy bien. Yo veo un muchacho, lo admiro mucho, realmente es mi total admiración a él. Wow. Oye, maestra, y otras figuras que hay en el mundo, porque yo pienso en el ballet de México y las primeras personas que se me vienen a la mente, ya sabes, son Elisa Carrillo y Isaac Hernández, que son como son dos de los bailarines que yo sé porque no estoy yo metido en el mundo del ballet, sé que ha de haber otros talentos impresionantes que están incluso bailando en compañías en Inglaterra. Sí, muchos mexicanos buenos, que tampoco nos conocemos los nombres, ni sus vidas han sido tan públicas, que es una pena, pero que realmente no es solo Isaac y ahora Elisa Carrillo. Y Elisa Carrillo también ha hecho una carrera muy buena, es una mujer yo creo que también muy inteligente, está en una de las compañías más importantes de Europa, en Alemania, y ha tenido una vida muy, muy serena, muy tranquila. Es una muchacha como que con los pies muy puestos en la tierra, también con muchos deseos de ayudar, con muchos deseos de dar oportunidades a otros bailarines, y ella es una bailarina excepcional.
De Isaac Hernández yo lo conocí de un niño de 7, 8 años, tendría cuando yo lo conocí, en la academia de Doris Topete, que era su maestra, que lo llevaba a todos los concursos y la que estuvo luchando su visa de Estados Unidos cuando le dieron una beca a Nueva York. Wow. No existe en su biografía ese nombre, pero yo sí lo conozco. Entonces, empezando por ahí, yo lo he visto ahora a Isaac y creo que ha madurado mucho. Hace años lo fui a ver a un Despertares en Don Quijote y no me gustó. Te digo sinceramente, no me gustó cómo bailó. Creo que estaba muy presionado, creo que si formas parte de la organización de un evento, produce, ¿no? Lo produce. Si formas parte de la organización de un evento se me hace excesivo querer bailar y bailar bien. Entonces me tocó la mala suerte. Su hermano bailó muy bien, algunas cosas me gustaron de ese Despertares, otras no tanto, pero yo lo he visto ahora. Creo que ahora está muy sereno, muy disciplinado, creo que en alguna etapa estuvo lastimado y lo veo muy bien, ya que no sé si está casado con Tamara, ¿no? Que es la directora del English Ballet, pero lo veo muy bien, lo vi en unas clases eso para la pandemia y me encantó porque sentí que al fin había interiorizado la danza, había interiorizado el ballet. A veces le ves a la gente el ballet muy para afuera, muy puesto, no interiorizado. Y como que él ya llegó a ese nivel y es cuando empiezas a disfrutar de los grandes bailarines. Okay. ¿Sí? Sí. Cuando sientes esa madurez, hay gente que le llega muy temprano y hay gente o que no le llega nunca, o hay gente que le llega tarde. Y yo creo que a él le llegó. Hay muy buen momento. Yo creo que esta muchacha le ha hecho mucho bien. ¿Tamara Rojas? No. Tamara Rojo. Sí. Tamara Rojo, ¿no? Creo que sí. Creo que esta muchacha le ha hecho mucho bien. Lo ha encentrado. Yo pienso que la disciplina y la estabilidad emocional es lo que hace que tu trabajo florezca, sobre todo en cuestiones físicas, que tú tienes que trabajar con tu cuerpo. Cuando trabajas con otra cosa no se nota. Okay. Pero en cuanto tienes un mal de amores se te nota. Se ve. Entonces yo creo que en eso él pues está muy bien y me alegra mucho que haya triunfado tanto y que pues esté asociado con Banamex y todo para hacer cosas buenas por el país, por mostrar al mundo, porque son figuras que en otro momento no hubiéramos visto quizás. Exacto. Si no hubiera sido por su trabajo y por su intensidad, creo que su papá también lo ayuda mucho, pero pues mira, todos los grandes bailarines, todos los grandes artistas tienen su leyenda, pero de que estudió en el patio de su casa, no. Que estudió en el patio con sus hermanos, ¿cómo? Puede ser que haya estudiado, haya tomado alguna clasecita o algo, pero yo lo conocí en un salón de clases, no de lujo ni nada, pero era un salón de clases de ballet y ahí tomó clases hasta que fue grandecito. Entonces no entiendo el patio de mi casa, no sé por qué. Yo pienso que sus papás siendo bailarines creo que sí lo ayudaron y creo que no ayudaron solo en el patio de su casa, en el cuarto, en la sala, en el todo, ¿sí? Pero bueno, eso es parte de las leyendas que se crean alrededor de una estrella. Ya sea lo mismo en el ballet que en el fútbol, que en el baloncesto. Sí, así es parte del show. Pero sí, sí quería decir. Pero hay nombres importantes como el que mencionó, que pues está padre que exista esa referencia. Esa referencia. Sí. Yo lo conocí en la escuela de Doris Topete. Y la conocí a ella resolviendo visa para que Isaac se pudiera ir a Nueva York. Wow. Porque se había ganado una beca. No sé si era para un verano, una cosa así, pero lo recuerdo perfectamente. Wow. Entonces, eso sería en el año 2000. Entonces, no existe en la biografía de él que pasó por ahí. Pero bueno, deben haber tenido algún roce que haya provocado ese rompimiento. Pero, por ejemplo, los cubanos me da risa porque siempre están, ¿por qué hay que sacar la verdadera historia? Bueno, pues la verdadera historia siempre la estamos distorsionando.
Bueno, la historia siempre la cuentan los que ganan. Exacto, y la vamos modificando y está bien, digo, es un solo detallito. Me encanta él creo que ha hecho una carrera muy buena, que ha sido premiado exitosamente, ha llegado al máximo que puede llegar uno, y eso yo creo que hay que aplaudirlo, hay que felicitarlo y hay que sentirnos orgullosos de Isaac, porque yo lo conozco desde que tenía 7 años. Cómo fue creciendo, sus vueltas las secón las hizo desde que nació casi. Hacía unas vueltas las secón esplendorosa, desde niño. Entonces, un verdadero talento y hay verdaderos talentos que se quedan en el camino. Y él ha llegado al máximo y eso es lo importante. Así que con eso nos tenemos que quedar. Bien. Oye, maestra, una duda que yo siempre... Te encanta el chisme. Ay, pero es que son cosas que hay que platicar porque hay que contar lo que se... Ahora que podemos hablar de todo, pues lo que se salga y cosas que de otro modo, pues no se sabrían. Sí, no y lo decimos alguien como usted que está ahí, que le ha tocado verlo de primera persona. Sí, no te estoy... Digo, si te hablo algo es porque lo sé muy bien. Digo, lo que no me sé muy bien, no lo cuento, no lo digo, porque no me gusta meterme en camisa de once varas. Digo, no, porque pues, no me interesa. Pero, pues hablando así entre nos, pues sí. Oye, una duda que he tenido en Cuba siempre ha sido ¿por qué hay un Capitolio en Cuba? Chico, no sé. No, tampoco sabe. Yo fui al Capitolio y todo el mundo decía, el que va a La Habana y no se toma una foto en el Capitolio es como si no hubiera ido, ¿no? Y me da risa. Yo fui al Capitolio por primera vez cuando se hizo una exposición de la vida de Moscú, la vida de la URSS, algo así. Es que, bueno... Los avances científico-técnicos de la URSS. Entonces yo realmente no conocí el Capitolio verdaderamente porque todo eran como paneles. Okay. Era una cosa maravillosa, con un nivel muy bueno. Yo lo que pasa es que a mí me sorprendió mucho. Yo que hace como 20 años que estuve tomando clases ahí enfrente. Pero yo estaba viviendo a un lado, de cerquita, llegué, tomé clases y en eso salgo, doy la vuelta a la cuadra y me encuentro un Capitolio que es idéntico al de Estados Unidos. Entonces digo, ay, ¿qué es esto? O sea, ¿una puerta cuántica o qué? Porque yo nunca había escuchado que hubiera un edificio idéntico en Cuba. En La Habana. Y dije, ay, qué raro. Y eso fue mucho antes de la revolución, ¿eso fue cuando Cuba era otra cosa? Y una vez que fuimos el ballet de Camagüey fue a La Habana de gira, me dio mucha risa porque dije, tenemos que tomar una foto en el Capitolio, porque el que no toma, y yo no había podido tomarme esa foto. Entonces habían unos señores que tomaban fotógrafos que tenían eso, que te ponías la capucha negra y todo así, te sentías así como de época y estamos así tres, imagínate en aquellos tiempos desnutridos así, las tres, pero tengo mi foto en el Capitolio. Pero realmente yo no lo conozco. Porque yo lo vi lleno de paneles, de cosas, todo así, entonces yo no lo disfruté mucho. Y nunca me ha llamado la atención. Una vez que mi hermana estaba en Angola, esa es otra historia. Okay. ¿Es doctora? ¿Ella es... No, mi hermana es maestra. Mi hermana es maestra. Mi hermana se fue a Angola y mi mamá y yo nos creíamos que porque estábamos cerca de La Habana estábamos más cerca de ella. Entonces nos fuimos mucho tiempo a La Habana y mi mamá y yo nos dedicamos a ir al museo de la danza, al Morro, a todos esos lugares que uno los ve y por tanto verlos pues no los ve bien, como para disfrutarlo realmente y aprovechamos ese tiempo de mi hermana, que estuvo 10 meses, mi hermana estuvo 10 meses y en uno de esos meses mi mamá y yo nos íbamos a La Habana, a casa de una gran amiga nuestra y ahí nos quedábamos. Y viajábamos cuando, te digo, todavía Cuba reía, en el sentido de que el transporte estaba malo, pero te podías mover. Mi mamá y yo agarrábamos camiones, las famosas guaguas cubanas, y nos viajábamos toda La Habana y nos íbamos a comer. Vivíamos bien. Con todas las necesidades relativamente cubiertas en esa época, y salud y educación. Entonces, no estaba mal. Lo que pasa es que realmente pues, no era una burbuja, realmente es una economía que ya sabemos que no existía. Uh-huh. Pero... ¿Qué pasa cuando cae la URSS?
No, pues fue la Fue, debacle. fue la debacle. O sea, Vivimos yo creo que de las reservas del gobierno, del Estado, no sé, Cuba algún tiempo. se sostuvo gracias a esta alianza con la URSS. Sí, sí, ahí entraba el dinero por chorros, hubo muchas etapas. Según me cuenta mi mamá, hubo primero una alianza con los chinos, Wow. sí, con los chinos, pero creo que al Che no le gustaban mucho los chinos, entonces ¿El Che? Pero, ¿el Che? ¿Cómo que el Che? Pero El Che fue el que hizo la revolución, desde aquí Completo. salió de México Ajá. del Granma. Ok, Gracias sí. a los mexicanos nosotros tenemos una revolución cubana. Fidel no lo hubiera hecho solo. A los Cárdenas nos les dieron mucho dinerito, armas y un Wow. barco. Llegaron, ¿ok? Wow. Entrenamiento militar aquí en Pues México. hay una partitura musical del Che viajando en barco hacia Cuba. Sí, hay una partitura cuando él iba hacia Cuba en un barco y hay una música de una... Ay, no sé de quién La es. suite de las Américas. A lo mejor. Pero eso es algo de... Creo que es de Pérez Prado, algo así. Yo dije, no puede ser que Pérez Prado haya compuesto eso. Habían unos actos que se hacían en conmemoración al fallecimiento, al nacimiento, ya no sé, del Che Guevara. Okay. Y ponían una música hermosísima, que creo que se llama La Suite de las Américas. Ok. Y creo que la compuso Pérez Prado. Ok. La vamos a buscar en internet a ver si es Sí, cierto. cierto. Pero sí, pues sí, o sea, qué lazo tan extraño, ¿no? México... Bueno, pues aquí se sí. conoció, aquí conoció a Fidel Ajá. Castro, aquí en México. La famosa carta cuando te conocí en casa de María Antonia. Entonces no sé quién era María Antonia, pero María Antonia era una amiguita de ambos y ahí se conocieron y ahí llegaron en el famoso barco Granma. Pero eso es otra historia. Bueno, Oye, el Che Guevara no le cayeron bien los chinos por algo. Y entonces se entrelazaron más las relaciones con los rusos, porque los dos estaban lejos. Entonces, pues, en ese tiempo yo creo que después de los misiles, ¿Bahía de Cochinos? No. No, Bahía de Cochino fue después. Eran lo de los misiles que estuvieron en Cuba y que Fidel estuvo diciendo todo el tiempo que no había, y que no Ajá, estaban, y que sí. no estaban, y que no estaban, y Kennedy que decía que sí estaban, que sí estaban, que sí estaban, que porque sus aviones se habían sobrevolado y que habían visto, y él decía que no estaban las ojivas y todo. Total, que Fidel se quedó en que no y Kennedy que sí. Y creo que era Khrushchev y Kennedy se ponen de acuerdo, sacan las ojivas y al pobre Fidel Castro nunca le preguntaron. Se quedó con las nalgas al aire, porque a él nunca le dijeron que se iban a poner de acuerdo. Y él seguía diciendo que no había. Bueno, creo que después de eso incrementó la ayuda pues entre las negociaciones que me vas a dar. ¿Ok? Y creo que más petróleo, que siempre ha sido el talón de Aquiles de Cuba, más petróleo, pues Cuba no era lo máximo, pero Cuba reía, por lo menos funcionaba el país bastante. Pero eso se acabó cuando Gorbachov, en los 90 y todo, y ya en el 94 fue la crisis, fue la amiguita mía que me dijo que iban a haber ollas comunes. Casi yo me muero. ¿Qué son ollas comunes? Iban a ver, para comer ibas a tener que, lo que tuvieras en cada casa íbamos a tenerlo que echar en una olla. Wow. Para comer. Y dije, no, yo nada más que imaginándome una hoguera en los bajos del edificio de mi casa, con una olla y todo el mundo echando un pedacito de algo, yo dije, no, yo no puedo llegar a esto. ¿Tú crees si ibas a llegar a eso? Sí. Pero no llegó tan fuerte, pero sí llegó muy duro. Y fue cuando ya decidí que de aquí de México no me iba. Porque de los otros dos países que había estado, pues definitivamente no me iba a quedar. Ya. No me iba a quedar. Pero en México sí, de aquí soy. Wow. Oye, y ahorita, en este tiempo, o en este tiempo que he estado acá en México, ¿qué presencia de maestros cubanos destacados ve que ha habido, por ejemplo, porque le ha tocado estar en Jalisco, en Sinaloa y en Baja California, ¿no? Pero por ejemplo, aquí hay como una serie de maestros cubanos o que han hecho carrera ya y escuela y todo, ¿no? Sí.
Bueno, lo primero que te puedo decir, yo hice mi tesis de la licenciatura en danza con especialidad en ballet sobre la relación de la Escuela Cubana de Ballet con México. Ah, mira, por eso lo conoce también. Sí, lo conozco bien. Entonces, los primeros que empezaron a llegar aquí fueron Cheri y Mirta Hermida. Fueron los primeros maestros que hubo. ¿Dónde? Creo que la compañía. Bueno, los primeros, sí, ellos empezaron a venir aquí. Y había una maestra muy buena que se llamaba Ana Castillo. Cuando dice la compañía, ¿se refiere a la Compañía Nacional de Danza? Sí, de danza, que es de ballet, ¿no? Sí, pero ustedes le dicen Compañía Nacional de Danza. Sí, está al revés, ¿no? Entonces, y crea un poquito de confusión con nosotros. Sí, porque estaba Ballet Nacional en ese momento. Sí, Ballet Nacional era de Guillermina Bravo. Ajá. Y la Compañía Nacional de Danza era Y la Compañía Nacional de Danza. Entonces, como te digo, que todo era a través de políticos y cosas, pues ellas vinieron y daban clases y todo ahí. Yo creo que ya estaba creado el IMBA. Sí. Y a raíz de eso ellos se llevan a un grupo grande de mexicanos a estudiar a Cuba. Había mucha gente. Cuauhtémoc Nájera. Cuauhtémoc, sí. Tiwi, Blanquita, te digo, y eso los mencioné al principio de la conversación. Ese grupo grande se fue y coincidió con el tiempo en que yo estudié. Ya. Entonces nos veíamos, no tenía amistad contigo y con Natacha, eso un poquita, porque nos veíamos en los encuentros. Se llamaban encuentros aquellos festivales de ballet que se hacían. Entonces ahí los conocíamos, ahí nos hacíamos amiguitos y todo. Y por ahí también empezó. Y luego la migración tan grande que ha habido de maestros cubanos. Sé que primero estuvo Cheri Mirta, hay que pensar también que Clara Carranco, que estuvo en el Ballet Nacional de Cuba, creo que estuvo en el Ballet Alicia Alonso. Clara Carranco fue de las que se quedó en Cuba, no se fue. Es mexicana. Es mexicana y muy poquito tiempo, como en el 96, 95, Clara se vino de nuevo a vivir aquí a México. Pero ella estuvo toda la época importante del Ballet Nacional de Cuba, muy buena maestra, excelente. Trabajó mucho tiempo en las escuelas en Cuba y aquí también, aquí en México. Entonces, pues, hay maestros por todas partes, en universidades, con sus... En todas las disciplinas, ¿no? En todas las disciplinas hacen sus propias escuelas. Aquí en Tijuana, acá para Baja California había pocos, pero en Ensenada, por ejemplo, llevan más de 20 y tantos años con asesoría cubana, en una escuela que hay en Ensenada que es totalmente privada. Siempre han tenido maestros cubanos y sí, pues después llegué yo aquí, después estuvo la maestra Margarita, traía muchos maestros cubanos pero se regresaban. Ahora hay otra maestra del Ballet Nacional de Cuba que se llama María del Carmen Echevarría. Hubo otro maestro por aquí que se llama José Pereda. Yo tengo una escuela, José Pereda, sí. Yo tengo en mi escuela a Nora Teresa Soria, que fue 30 años maestra de escuela de ballet en Cuba, en la escuela de Santiago, en Cuba. Es una gente con una experiencia enorme. Tengo a otra muchacha jovencita, que se llama Rachel, que también es de la Escuela Nacional de La Habana, que también estudió es decir, ya hay más maestros para acá, para esta zona, pero en el sur y en México hay miles de maestros. En casi todas las universidades importantes hay maestros de ballet cubano y de danza también hay muchísimos. Realmente es algo que la situación de Cuba ha obligado a muchos a emigrar y pues aquí te favorecen muchas cosas, el idioma, la idiosincrasia. Digo, somos muy diferentes al final, pero tenemos cosas en común. Entonces es más fácil adaptarte, asumir. Leí algo una vez sobre la migración y es más fácil llegar a un lugar y asumir tú
la cultura de ese lugar a tú querer imponer tu forma De hacer las cosas. de hacer las cosas. Entonces, te sientes más, yo siento que te cobija más. En otros lugares la gente quiere, como es los cubanos, ¿no? Pues no estás en Cuba. Exacto. Sí, es Es un problema de adaptación. Entonces, yo creo que por eso nos adaptamos más los cubanos a vivir en México, por eso creo que hay tantos. En Cuba hay una cantidad de gente amante de la música mexicana, ranchera y todo, que aquí la gente la puede detestar, pero allá la aman y la gente amanece con la música ranchera y a tal hora ponen y a la 1 de la tarde ponían las películas mexicanas de la época de oro. Entonces, nosotros tenemos una... Ha bebido la cultura. Sí, digo, es algo que increíble, pero que sí te marca y sí te hace ser. Y se vuelve perfectamente a Sara García y a Pedro Infante. No, mi mamá, Jorge Negrete, no sé qué, todo. Y ayer estaba viendo un periodista que se llama Rocha, Ricardo que en el Rocha. año 84 le hizo una entrevista, creo que fue al Indio Fernández, Ajá. algo así, ¿no? Emilio Indy Fernández, sí. Ok. Y ella estaba Fascinada. Pues sí. fascinada Tenía toda la porque información. toda la información de yo. Wow. Pues sí. Pues qué maravilla que está aquí en México con su hermana. Bueno, está su hermana. Está su Mi hermana, mi está, mamá, sí. Su esposo mexicano Mexicano. de 30 años. Ah, no, mentira. No, es casi no. su edad, ¿no? Es su esposo. Él es un poquito mayor que yo, mayor que usted. como unos 5 años. Qué padre. Lo que pasa es que él no parece mexicano. No, No. yo lo veo y parece Cuando alemán, vamos a parece Estados alemán, Unidos, parece sí, gringo. ajá, cuando vamos a Estados Unidos le dan la carta inglesa a él y a nosotros en español. Y nos reímos, ya. Y cuando vamos a Miami eso también le hacen lo mismo, ¿no? Entonces, le hablan puro inglés. Y entonces, pues, nosotros en español. Digo, está bien. Digo, pero con él he aprendido muchas cosas también de cómo piensa, porque sí, él es de una parte de México muy mexicana, que es Jalisco. Ah, Jalisco. Bueno, él es de los Altos de Jalisco, por Ok. eso así es tan blanco y Sí. güero, pero pues sí, muy mexicano, él es muy mexicano y Ajá, ama sí. a México Jalisco es donde están los hombres. por encima de todas las cosas y no va a Estados Unidos, no le gusta ir a Estados Unidos, no cruza, dice que no le hace falta, se ríe de mi mamá porque hoy mi mamá le compré un panetón italiano y ese sí está bueno porque es de Italia, viene de Italia. Aquí el del Bimbo está mejor y no sé qué, así, muy mexicano. Muy bien. Pues con ese sentido mexicano nos vamos a despedir ya. Nos vamos a despedir, ok. Muy padre, pues. ¿Cuántas horas hemos estado no sé, hablando más aquí? ahorita vamos a checar al ratito cuánto llevamos. Como 2 horas. 2 horas con 2 minutos y 43 Está segundos. muy bien, ¿no? está muy bien, yo creo que es muy larga la plática, Tocamos varios temas. de todo lo que tú querías hablar. Sí, estuvo padrísimo. Eres tremendo, Muy bien. eres tremendo. Pues, Ok, excelente, un un besote. A esta cámara, muchas gracias por ver este video y ahí vamos a estar subiendo más cosas. Bye bye. La maestra Mari Carmen Padrón, está en Facebook, Profesionales en Danza, Mari Carmen Profesionales en Danza, Instagram y Facebook. Instagram y Facebook. Ok, Ok. perfecto. Pues un abrazote, gracias. ¿Quiénes se metieron? Ay, Dios.